como a ti mismo. Hay gente que ama a su prójimo, pero no como a ellos mismos. Tengo que preguntarle a un teólogo como Magdiel y a una psicóloga como Angie, pero sabemos que eso es perfectamente posible en la práctica para un ser humano. He conocido gente, yo creo que tú también, Fernán, que aman más a los demás, pero no se aman a ellos. Se desgastan por los demás, pero por ellos o ellas no hacen absolutamente nada o prácticamente nada. Son personas que están dispuestas a trasnochar por otro. Son personas que están dispuestas a hacerle una cita médica a otro, recogerlos en la casa y llevarlos a la cita médica. Van a la farmacia y le compran los medicamentos y lo llevan a la casa. Tienen alguna condición, pero para ellos no hacen cita médica y para ellos no hacen absolutamente nada. Son capaces de arreglarle el carro a otros, pero el carrito de ellos que los deja más o menos casi a pie y que tiene 1000 fallos, no tienen tiempo para llevarlos un mecánico a su carrito, pero el de los demás sí lo hacen. Y podemos añadir cantidad de descripciones de tópicos donde estos preciosos seres humanos se desgastan por los demás porque aman mucho a la gente, pero a nivel personal están muy descuidados, muy descuidadas. O sea, que eso es como un híbrido entre un cristiano que es medio superhéroe y altruista a la misma vez. Sí, correcto. Algo así, ¿no? Sí. Probablemente muchos lo espiritualizan, ¿no? O sea, sí, lo estoy haciendo bien. Ajá. Esto es ser cristiano. Correcto. Sí. Pero cuando miras el texto, es a la medida de cómo te amas. O sea, ama a tu prójimo como te amas a ti. Se supone que nosotros nos amemos y nos cuidemos, todos buscamos nuestra integridad física, nuestra integridad emocional, espiritual, nos cuidamos, tratamos de comer lo mejor que podemos, etcétera. Porque hay un sentido de amor propio, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando alguien tiene la capacidad de hacer eso por los demás, pero es como si se estuviese inmolando todos los días porque por él o por ella no hace absolutamente nada? Y vive una vida de mucho descuido en todos los sentidos, sí. Pero no lo ve de esa manera. Su satisfacción es tan alta de darse por otros que piensan que está bien ellos y ellas no cuidarse. Está bien de dejarlo de ellos para después. Sí. Su condición de salud, las gestiones que tienen que hacer a nivel de gobierno, etcétera. ¿Cómo es posible? Pero me parece que en la vida tú has conocido unos cuantos así, yo también. Sí, seguro que sí. O sea, no será un problema del orden, el orden de las cosas, y que en esa gestión, pues, en ese orden, el tuyo está al final y nunca llega, ¿verdad? Porque hay mucha gente que tal vez dice, bueno, yo quiero hacer esto, pero lo que pasa es que tengo una lista de gente que me necesita. Yo creo que hay gente que se siente mal amándose y cuidándose. Ajá. Se sienten mal, piensan que de alguna manera si lo hacen no está bien. Si lo hacen están siendo, algunos piensan que pueden ser hasta egoístas. Egoístas, sí, orgullosos. Orgullosos, que habiendo tanta necesidad en otro, ¿por qué no la cubro? Como si la única misión fuese cubrir 24/7 las necesidades de los demás, pero no las propias. Y yo creo que el Evangelio es tan justo y ese texto de la Escritura es tan tremendo que tiene un balance extraordinario. Fíjate que hacer lo contrario estaría mal, que nos amemos más que nosotros, que después que nosotros estemos bien, el mundo entero está bien, como alguna gente lo hace, ¿verdad? Comí yo y comió el mundo entero. ¿Tú has oído esa frase? Sí. Que la gente, claro, la dice en forma de broma, pero hay otros que no lo dicen muchas veces en forma de broma. Llegan al otro extremo. Yo creo que la palabra es justa en decir, mira, claro que sí, tenemos que servir, tenemos que amar, tenemos que estar dispuestos a ayudar a los demás en una situación difícil, hacer favores, etcétera, ser sacrificado, you name it. Pero no es contra tu descuido y contra tu echarte a un lado donde tú no te estás amando, donde tú no te estás cuidando. Hay otra idea que tal vez se cruza y se confunde, que es esta idea de, bueno, estoy llevando mi cruz. El Señor dijo que cada cual, ¿verdad?, tiene que tomar su cruz. Pues sí, ¿sabes? Sí, claro. Que puede entenderlo por ahí. Ajá. No, ok, sí, pero estoy llevando mi cruz. Y mi cruz es, pues, esto, tú sabes, ser por los demás. Exacto. Y yo, pues, voy a quedar al final. Un día de esto brego conmigo. ¿Habrá gente en la audiencia dispuesta a admitir si ellos están viviendo esa situación, decir, tirarse al medio, o que conozcan a un miembro de la familia que consistentemente lo haga, que sea
la persona que resuelve todos los problemas de los demás, Ajá. pero esa persona la está pasando mal, tiene un montón de necesidades, no se atiende, o sea, pudiéndose atender, pudiéndose cuidar, no lo hace, y la única forma en que encuentra satisfacción en la vida es haciéndolo y desgastándose por los demás. Eso para mí no es justo, no está a la altura del texto de la Escritura y de la totalidad de lo que nos enseña la palabra, pero hay mucha gente que lo está viviendo así. Y el problema es que siempre hay uno que otro buitre que se aprovecha de eso. Oh, sí. Y ahí entonces se complica todavía más. Correcto. 787-993-9700 y que a veces a veces no se dan cuenta, ¿verdad? De que hay algunos buitres que están aprovechando. Sí, así mismito es. Sí. En Ruta, buen día. Buen día. Adelante, cuéntenos. Pues mira, me han descrito a las mil maravillas. ¿Cómo va a ser, ¿Cómo es? chica? No te cuidas. Soy así, yo le saco cita a todo el mundo, yo llevo a todo el mundo a su cita, a lo que tenga que hacer, pero sí, me he descuidado yo. Pero para ti no lo haces. Eso es así. Pero, y si estás consciente, ¿por qué no le das un pequeño giro a ese buen corazón? O sea, ¿por qué no le das cariño? Uh-huh. Bueno, mira, he tratado y no sé, vuelvo de nuevo al mismo punto otra vez. Es una cosa increíble porque lo sé que yo estoy consciente de lo que estoy haciendo, pero entonces cuando uno no hace como ese favor, da esa ayudita, uno como que se siente mal. ¿Cuántas cositas tuyas tienes bien descuidadas, empezando con aspectos de tu salud? Precisamente la salud, me enviaron a bajar de peso porque pues soy una persona que padezco de la tiroides. Ajá. Y he descuidado eso porque no he hecho nada de lo que me ha dicho mi doctora, nada, por estar ayudando a los demás. ¿Tú consideras que tú te amas? Fíjese, le puedo decir que no me amo porque es como dice el mandamiento de la Biblia, ama a tu prójimo como a ti mismo, y si yo no me amo, ¿cómo voy a amar a los demás entonces? Uh-huh. Quiere decir que estás preocupada por ti. Sí, ustedes tocaron ese tema y me sentí que he sido yo. Que el tema es para ti. Es como si hubiésemos sabido tu vida. Eso es así. Pues mi amor, yo creo que Dios nos está usando para hablarte esta mañana, decirte que tú eres su tesoro especial, que te ama y que se goza con tu servicio a los demás. La Biblia dice que el que quiera ser grande, que le sirva a los demás, pero eso no implica en que tú quedes anulada y que no te atienda a nivel personal. Sí, no es como que inmolarse, ¿no? Exacto, sí. Uh-huh. Así es que, amiga, Saca un ratito para ti, sí, eso no está mal. Vamos a bregar con eso. 787-993-9700. Y me temo que es cantidad de gente la que hay allá afuera, como yo creo que ella, sí. Uh-huh. Identificándose con el tema. Adelante, en Ruta, buenos días. Hola, buen día. Aquí está, nos puso en el, ¿cómo se llama eso? En el speakerphone. Speakerphone, sí. Hello. Se distrajo. Adelante, buen día. Sí, buenos días, bendiciones, la primera vez que llamo. ¡Ah, qué bueno! Bienvenido en Ruta. Te pasa. Bueno, mira, igual que la señora me identificó, me dio bien duro. Yo soy una persona que llevo tiempo haciendo por los cercanos míos y a veces como que yo quisiera tener tiempo para mí o que tengan esos detalles de la atención y las cosas que yo hago con ellos, y a veces pues le hablo, le pido al Señor que me dé la fortaleza y las ganas de continuar, porque entre ellos te hablo de un hijo de 73 años que hace un tiempo atrás era mi papá, ahora es mi hijo. Y ¿sabes? No es fácil, porque cuando ya tú pasas los 50 y pico y entonces tú quisieras, como yo quisiera rebajar, yo quisiera bajar de peso, pero Okay. Se le fue. Sí. ¿Estás ahí? Se nos cayó. Se le cayó. Ajá. Ok, sí, no, pero lo entendimos. Sí. Correcto, sí.
Pero qué bueno, o sea, esta dinámica es Es despertando precisamente claro, eso. Claro, sí. Porque entonces ya reconociendo la situación, pues se puede dar un primer paso, ¿no? No le estamos diciendo a nadie, deja de servir a otros, le estamos diciendo, continúa sirviendo a otros, pero atiéndete tú. Atiende, claro. O sea, atiende tus cosas también. Adelante, buen día. Sí, buen día, Juan Carlos, Dios te bendiga. Muy buen tema. Yo siempre te estoy entendiendo eso porque esa es la diferencia, como a ti mismo. Pero las mamás tendemos a pasarnos un poquito de eso. Yo estoy tratando, siempre trato de que no me pase, trato de atender mis cosas, pero es que la mamá somos así, desde que está el bebé es primero, la prioridad es el bebé, o sea, le compramos, si no podemos comprar ropa, primero es la del bebé, o sea, pero ya cuando vayan creciendo tenemos que ir recapacitando. Ya mi bebé ya no es bebé, ya es un adolescente, ya tiene 16, y estoy en esa, de poco a poco pues ya también ir pensando más en uno, claro. Pero es que es como automático, el amor de madre, como que pensamos primero en los hijos y en todo, y que no nos coja, lo importante es que no nos coja cuando estén adultos. Ya yo le digo a mi hijo, hasta los 21 años que los padres tienen la obligación de estar ahí pendiente y cosas, pero ya los 21 tienen que ya irse soltando, independizándote. Pero mira, si es bien juicioso mi hijo, está en eso también. Claro que sí. Pero gracias por estar acá. Si así son los padres, imagínate los abuelos, ¿eh? Imagínate, claro. Sí. Y todo está nice, pero no te descuides tú. Exacto. No te gastes por los demás y tú, pues, en la página de Cheo. Ese refrán. ¿Cómo se llama? Al final de la cola. Exacto. Adelante, buen día. Buenos días, Dios le bendiga. ¿Te pasa a ti también? Sí, pasa a mí. Pero... Y mis hijos a veces me recriminan, ¿verdad? Que estoy mayormente con la familia, ¿verdad? Que yo estoy trabajando con ellos. O sea, me descuida un poquito de salud. A veces pues echa cosita y no acudo a la cita. Pero si fuera para otro, sacabas el tiempo y no le fallabas a esa persona para esa cita. Para nada. Ahora mismo yo estoy de vacaciones y yo estoy en la casa. Y yo estoy con asma, ¿verdad? Y por carisura, como digo yo, fui ayer al médico mío primario. Me dijo, ¿sabes qué? Tienes asma. Es para estar en tu casa con terapia. Y dije, no, dame unas cositas ahí que yo sigo trabajando. Cuídate, que no es porque, pues, ni modo. Pues voy directamente por la casa, ¿verdad? Y ellos llegan hoy y quiero tener las cosas ya ready cuando ellos lleguen. Me desespera un todo de mi salud. Me duele las piernas, me duele la espalda, me duele todo, me duele hasta el pelo, me duele. Pero sigo ahí como un roble, ¿verdad? Para los demás. Sí, pero fíjate. Como un roble para... Exacto. Vente para acá una semana, por favor, te necesitamos acá también. Mira para allá. Y ya estoy pensándolo, ¿verdad? Y yo como que dejarlo solo, como que me da, una tristeza. Sí, te da tristeza. Porque tiene 2 hijas, ¿verdad? Y de dinero, pero yo siempre lo voy ahí todo el tiempo. Bueno, le da tristeza, culpa, el sentido de, ¿cómo se llama eso? ¿Verdad? Como que estás abandonando a los tuyos, y no es así. Y no es así. No es así. Es el hilo fino entre el servicio y el amor propio, ¿no? Correcto. Como que en algún momento se confunde y entonces pues Exactamente. te quedas atrás. Exactamente. Tú mismo te mandas para atrás. Sí. Y yo creo que el propósito de Dios es que nosotros también podamos atendernos a nosotros. ¿Sabes por qué, Fernando? Yo pienso que a la medida en que yo también me cuido, tengo más capacidad para ayudar a más gente. Seguro que sí. Más pasión cuando lo hago, más fuerza, más entereza de carácter, más de todo. Cuando yo también atendí mis asuntos a nivel personal, que tienen que ver con lo físico, con lo emocional, con la salud, porque de lo contrario, me voy a gastar por los demás, voy a colapsar, o sea, mi salud va a llegar un momento en que no me va a permitir seguir ayudando a los demás. Las necesidades siempre van a estar ahí. Siempre. Pero me derrumbé en el camino. Y yo creo que en ese sentido, para poder perpetuar y hacer a largo plazo el servicio, todos nos tenemos que cuidar, porque de lo contrario, la bendición que le estamos proveyendo a otros
como que le estamos acortando vida a ese proceso. Hay demasiada gente que en esta mañana, fíjate que todas las líneas están en la línea de que me están describiendo a mí, eso me pasa a mí, ese es el caso mío. Otro problema, Juan, es que nosotros los boricuas somos bien alcahuete. Lo somos todavía. Tú sabes. Sí, lo somos. Somos gente buena. Sí, nos encanta servir a los demás y eso está bien, hay un profundo sentido de satisfacción, pero pagando con nuestra salud. No puede ser, Pero pagando que nuestras cosas estén descuidadas, atrasadas, pero no de un mes o dos. Hay situaciones en las que llevan años las personas en un proceso de deterioro en todos los sentidos, porque se siguen gastando por los demás, porque tienen el no dañado, o sea, no les atreve. Alguien les pide un favor y siempre es sí. Siempre es sí. Se sienten mal con decir no, aunque están pagando con su salud, aunque están pagando con sus cosas. No, y si a eso le sumas, pues, como dijimos ya, ¿no? El asunto de que no, a esto me llamó el Señor. Si lo ponen espiritual, entonces sí que se complica la cosa. Pero es chévere que hay gente que ¿verdad? Que dijo, espérate, esto soy yo. Tengo que bregar con eso, porque bueno, pues por ahí va la solución. Y es bíblico, no estás pecando, no le estás fallando a Dios. Yo creo que le estaría fallando si sí te sigues descuidando. Y como bottom line, todo lo que hacemos es para agradar a Dios. Si yo me estoy descuidando en mi proceso de servicio, pues mira, estoy agradando a Dios sirviéndole a los demás, pero no estoy agradando a Dios siendo, ¿verdad?, alguien que administra este templo, ¿verdad?, el cuerpo, para la gloria y la honra del Señor también. Así que esta mañanita recibe este consejo de parte de Fernán y de este servidor Juan Carlos. Moraima la tenemos de vacaciones esta semana, por eso no la están escuchando, pero sé que sería el consejo de ella también, porque de lo contrario, vas a colapsar en algún momento. De hecho, por eso se fue de vacaciones. Sí. A tratar de coger un brequecito. Sí, seguro, muy bien. A tratar. Está bien. No sé si lo va a lograr. Buen tema. Por ahí viene Magdalena Narváez. Eso es. Palabra viva es lo próximo. Buenos días.